estamos de vuelta aquí en Casa Tomada y ahora estamos con un ayacuchano ilustre. Está conmigo Max Castro. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo está, Raúl? Un gusto. Buenas noches. Un placer realmente estar con el menor de 9 hermanos. Bueno, en realidad es una familia grande y además que en Ayacucho yo le decía a mi mamá, mamá, qué bárbaro, tantas paciencias has tenido para criarnos a tantos hijos. Ajá. Y sí, pues, ¿no? Yo soy el último, pues como mi mamá decía, hijo, tú eres mi último suspiro. ¿Cuántos años te llevas con el mayor de tus hermanos? Bueno, ya mi hermano tiene 45 años, ¿no? Yo tengo 35. ¿no? Pero no pararon tus papás entonces. No, no han parado. Un hijo por año, más o menos. ¿Ah? Así era antes, dice mi papá. Wow. ¿No tenían televisión tus papás? No había información. Bueno, en realidad sí, pues, no había tanta información de repente esos tiempos o estaban abiertos a la vida, pues, ¿no? Sí, a lo sí. que venga el Señor les pueda dar hijos, ¿no? ¿Ellos están vivos todavía, tus dos Sí, hijos? gracias a Dios, mis papás, bueno, mi papá ya va 78 años, mi madre igual 68 años, ¿no? Ahora, tu historia es de alguna manera la historia de una persona que ha tenido que migrar constantemente, que ha tenido que dejar su lugar de origen, no solo una, sino hasta 2 o 3 veces, en busca de un sueño, ¿no? Exactamente, creo que eso fue lo que a todos los provincianos nos tocó vivir, una etapa muy difícil, que de repente algún tiempo nos hemos lamentado de esta etapa tan cruda y tan dura, pero como dice, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y sabemos que esto viene por algo bueno. Creo que ¿Cómo yo se si no llama el pueblo donde tú naciste? Tambo, ¿verdad? Tambo la Mar. ¿Y tú recuerdas todavía Tambo de cuando eras pequeño o no? Por supuesto, yo estuve en la unidad ahí de la escuela de varones, mi papá director del plantel, estuve el primer grado ahí, luego ya nos vinimos toda la familia a Huamanga, la ciudad, ¿no? Ayacucho. ¿Por qué se fueron a Huamanga? Exactamente, tanto los pueblos, ha habido toda una movilización o decir como que tenías que tratar de refugiarte o escapar. Era por la violencia política, sí. por los años del terrorismo. Era una etapa muy difícil y mi papá había sido amenazado muchas veces, ¿no? ¿Tu padre fue amenazado de muerte? Muchas veces. Esa era la forma de repente de agarrar a las personas que tenían cierta autoridad en el lugar, ¿no? Y mi papá era muy querido en el lugar, en Tambo la Mar. Entonces, por ser director, digamos, director de la Tandel, y además que participaba pues en las actividades, ¿no? de nuestro pueblo de Tambo, ¿no? Y tu padre decide marcharse con el resto de su familia a Huamanga. Bueno, en realidad ¿fue muy difícil? Sí, fue difícil porque imagínate, todos ya estábamos en Huamanga, Ayacucho, pero mi papá persistía. Le daba la contra de repente a tantas amenazas. Él seguía y persistía hasta que le pusieron una dinamita en la misma casa. Ese fue el día en que él dijo no. Y además que mi mamá dijo ya no persistas. O sea, dinamitaron la casa de tu infancia. Exactamente. Y mi papá fue la última vez donde estuvo. Por eso es que mi papá no quiere regresar a su pueblo. Es difícil, yo quiero convencerlo y llevarle. Y mi papá dice no quiero porque he sufrido mucho allá. ¿Y esa vez no le pasó nada a él? Gracias a Dios, no. Si te contara, Raúl, han sido situaciones muy difíciles. Por ejemplo, ¿qué tipo de situaciones? Por ejemplo, yo una vez vi de cerca morir a una persona, ¿no? Por ejemplo, era un policía que nos cuidaba a todos los pequeños, muy cariñoso él con todos. ¿Eso en Tambo o en Huamanga? En Tambo. Y allá se estilaba ir así como a ver las películas que estaban en estreno. Y bueno, lo presentaban en una tele con un VHS o Betamax, era esos tiempos, Betamax. Claro. Y entonces presentaban pues a un sol, como quien dice, a un sol, 2 horas la entrada, ¿no? 7 de la noche ya estaba repleto. Cierto día entraron a atacar al pueblo y como era oscuro, yo estaba pues ahí 6 añitos, 6 años tenía y comienzan los tiroteos, ¿no? Y yo salgo desesperado y me dicen agáchense y justo llega ese policía a poder tipo rescatarnos, ¿no? Y decía corran, y en lo que está diciendo corran, yo lo veo que se tira al suelo. Yo pensé que se estaba de repente refugiando, ¿no? Sí. Pero cuando lo veo a mi costado, en realidad el señor estaba muerto. ¿Le había caído un balazo? Un balazo en la cabeza, ¿no? ¿En la cabeza? En la cabeza, porque yo lo vi y me quedé... bueno, sí, claro que sí.
Ya como ha pasado tiempo también... Pero de ese debe haber sido un recuerdo que a ti te dejó impactado en ese momento y que no has Esa es olvidado una de hasta las ahora, ¿no? partes que sí me impactó y lo tengo grabado dentro de mi mente, ¿no? Bueno, tantas cosas que han sucedido y justo yo tenía que entre los tiroteos correr a esa edad, imagínate, ahora me pongo a pensar, para mí era algo normal, Claro. pero ahora me pongo a razonar y digo, pequeños, ¿no? Entre esos tiroteos. ¿Y tú crees que de ese dolor ha salido parte de tu arte también, de ese sufrimiento, Bueno, de esos recuerdos tan terribles? Huamanga Ayacucho tuvo en cuanto a la música, tuvo una etapa donde las canciones fueron testimoniales. Básicamente eran testimoniales, porque ya pronto un alcalde o ya pronto era una Huamanga que ya no existían los personajes que de repente tenían un nombre, ya los habían matado, ¿no? Entonces de ahí nacían nuevas canciones. O de repente los sinchis entraban a un lugar y los mataban, o a los universitarios, movilizaciones, nacían unas canciones de Lo eso. más increíble de todo lo que dices es que esa era la normalidad de esa época, ¿no? Sí, que pues, ya era esa algo... situación terrible, monstruosa, era algo a lo que nos llegamos a acostumbrar nosotros los peruanos, ¿no? Exactamente, ya era común, o sea, decíamos, bueno, amantado, ya no nos llamaba mucho la atención, en verdad, terrible, hemos llegado a ese nivel. Y de pronto pues comenzaron los triciclos bombas, que acá no sé si se habrá llegado acá a Lima, pero me acuerdo mucho el triciclo bomba y el niño bomba, ¿no? El niño bomba también, Niño eran bomba. niños empleados como bomba, como carnes de cañón. Exactamente, solían regalarle los televisores. Bueno, a este pequeño le regalaron el televisor y contento se fue, llévalo a tal lugar, ¿no? ¿Y el televisor tenía una bomba? Contento, tenía una bomba, ¿no? Bueno, y de esta situación al final tu familia termina huyendo, se termina marchando de Ayacucho y viene a Lima. Pero bueno, yo creo que a todo hecho no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y entonces, igual la Biblia también nos dice, ¿no? Todo obra para bien, en realidad es eso, ¿no? Creo que yo y muchos comparten conmigo que de las dificultades se aprende, de los sacrificios también se aprende y ha sido parte de esta canción que he tenido. Tuve dos familiares, mi sobrino y mi hermano, que se fueron a España y ellos vieron la realidad que era distinta. A veces uno sale con un sueño americano que cuando tú estás en ese lugar, pues como que sientes una cierta lejanía a tus visiones o a lo que tú querías lograr, ¿no? Y te enfrentas a esa soledad que es bastante cruda y dura. Y todo está descrito en la canción Buscando Sueño. Sí, Buscando un Sueño, que es una canción pues que quise compartirles a ustedes, ¿no? Vamos a escuchar entonces a Max Castro Con todo aquí en Casa Tomada, interpretando Buscando un Sueño. Buscando un sueño, dejé mi pueblo y a mis seres queridos, cruzando mares, dejé mis campos y mi patria querida. Ahora que estoy solo en tierras muy extrañas, sufro y lloro desilusiones, días mis míos sin un consuelo. Vuelvo a mis campos, a mi Perú. Vuelve a tu tierra, junto a las montañas. Vuelve a tu tierra, junto a las quebradas. Vuelve a tu tierra, a bailar el huayno. Vuelve a tu tierra, mi pueblo es tu hogar. Es tan vana la realidad, dejar tu suelo para triunfar. Busca tu propia felicidad, porque en tu suelo tú eres el rey. Ahora que estoy solo en tierras muy extrañas, sufro y lloro desilusiones, días sombríos sin un consuelo. Vuelvo a mis campos, a mi Perú. Vuelve a tu tierra, junto a las montañas. Vuelve a tu tierra, junto a las quebradas. Vuelve a tu